conciencia y el papel que ésta tiene en los tratos de Dios con el ser humano. Recuerdo que la conciencia no solo opera en el creyente, sino en todo ser humano, hace parte de esa facultad innata que tenemos todos los seres humanos por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Esta facultad innata y por lo tanto universal, pues, si acompaña al ser humano, a todo ser humano, desde que nace, por lo tanto es universal, percibe la cualidad moral de los pensamientos, sentimientos y acciones. Quisimos dar una base muy general para hablar de la conciencia, e hicimos referencia a la ética particular en la que vivía el apóstol Pablo. En Hechos 24:16, él dijo: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero vimos que esta procura no apareció en el aire. Esta procura era producto de dos factores: su fe en la palabra de Dios y la esperanza que todo creyente tiene al frente el día del juicio final. Luego, pretendimos de forma también generalizada hablar de la naturaleza de la conciencia. Vimos una sentencia general en Romanos 2, de la que derivamos de dónde proviene la conciencia, Dios mismo, la obra general de la conciencia, que es acusar o defender, y vimos la consecuencia inmediata de la conciencia, que es proporcionarnos un fuerte sentido de responsabilidad. Terminamos viendo cómo la Biblia da abundante testimonio de la conciencia. Ahora, para ir concretando más y más nuestro entendimiento de la conciencia, es necesario entender que si bien la conciencia es el representante moral o el testigo moral de Dios en el corazón, esta también, como parte de las facultades del corazón, está caída en pecado y es influida por muchos factores. Otra vez, muy importante. Aunque entendemos que la conciencia es el representante o testigo moral de Dios en el corazón de los hombres, como parte de las facultades del corazón del hombre, entonces está también caída en pecado y es alimentada e influida por muchos factores. Sí, nuestra conciencia es alimentada e influida, por ejemplo, por la crianza, la costumbre, la tradición, la educación y más. Lo afirmo para quitar de la mente que la conciencia es una facultad del alma que no ha caído, que es infalible en sus sentencias. Cuidado con eso. A veces, de forma como una caricatura, para representar la lucha de la conciencia, se presenta que a uno le hablan un diablito por acá y un angelito por acá, ¿verdad? Entonces el diablito es la parte caída de uno, ¿verdad? Que le dice haga lo malo. Pero esta es la parte santa, divina, o algo así que uno tiene. No, hermanos, ese no es el punto. El punto es que nuestra conciencia es un testigo de Dios en el corazón. Y ella habla. Pero nuestra conciencia, como parte de las facultades del alma, somos caídos, pues también está caída. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces la conciencia no se va a activar cuando debería, o no se activa como debería, o se va a activar cuando no debería. Está caída en pecado también. Y también hay algo muy importante, que nuestra conciencia puede ser influida. ¿Por qué? Por nuestra educación, por la tradición, por la sociedad. Todo eso hace presión sobre la conciencia. Le pongo un ejemplo muy sencillo. Puede ser que usted por crianza le hayan dado escrúpulos hacia algún asunto moral específico. Por ejemplo, le hayan metido un escrúpulo moral que en tales días usted debería abstenerse de comer carne. ¿Sí ve?
su conciencia ahora le avisa, estoy hablando en general, no estoy pensando en que ese es su caso, pero su conciencia quizá le avisa, hoy comer carne está mal. ¿Sí ve? Es un escrúpulo moral que usted tiene, pero ese escrúpulo moral, aunque su conciencia le diga, ha sido influido por su crianza. Así que la conciencia, además de que es influenciable, también está caída. Aún con todo y eso, la conciencia avisa de forma general, y eso es muy bueno saberlo. De manera general, la conciencia cumple su función, pero dentro de la estructura natural del ser humano. Si éste permanece como ser caído, su conciencia dará o no dará las alarmas según la naturaleza del hombre. Si es un ser caído, pues así mismo dará sus avisos. En el caso de un creyente, por la ayuda del Espíritu Santo y la iluminación de la palabra, la conciencia se vuelve más efectiva, por supuesto. Aún así, nadie es libre que su conciencia sea influida por otros factores. La conciencia actúa antes, durante o después de una acción. Y para que todos estemos en lo mismo, cuando hablo de acción, no solo se remita a lo que hacemos. Es para no andar diciendo lo que hacemos, pensamos, decimos, todo eso está metido allí. La conciencia actúa antes, durante y después. Antes, señalando, al menos de forma general, el deber o la obligación moral. No señala, como insistimos, de forma general, el camino a seguir o el camino a evitar. Pero durante o después de una acción, o durante o después de un pensamiento o motivación o palabra, la conciencia se convierte en un tribunal que juzga de manera moral el pensamiento o la acción. ¿Me hago entender? Antes actúa, antes diciéndonos, por aquí es o por aquí no es. Pero durante o después de una acción se convierte en un tribunal que juzga la acción que estamos haciendo o que hicimos. Como queremos entender el papel de la conciencia en los tratos de Dios con el hombre, será necesario desglosar las funciones específicas y fundamentales de la conciencia. Pero no me voy a remitir a cuando la conciencia habla antes de una acción, sino cuando la conciencia habla durante y después, es decir, cuando se convierte en un tribunal. Quiero hacer referencia a esto, cuando la conciencia se convierte en un tribunal. Yo le había enseñado ya la vez pasada que la conciencia cumple una función general. ¿Cuál? Acusar o defender. Ahora, esas dos las vamos a desglosar un poco más para entender las funciones específicas de la conciencia. Un hombre antiguo, un hombre del pasado, un maestro de la palabra, explicó las funciones específicas de la conciencia bajo la figura de una sala de justicia, de una corte de justicia, como si todos tuviéramos una corte en el corazón humano, y así de forma pedagógica nos enseñó a pensar en las funciones específicas de la conciencia. Así que 6 asuntos, espero ser específico y breve. Primera función específica de la conciencia es un registrador. Es decir, registra, toma nota de el aspecto moral de nuestras actuaciones. Jeremías 17:1 nos habla de la función registradora de la conciencia. Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Es decir, cincel de hierro y punta de diamante quiere decir que está bien escrito. Eso no está superficialmente. Pero dice, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Dónde está esculpido, escrito, registrado el pecado, en este caso de Judá? En la tabla de su corazón. Y aquí, por supuesto,
nos está diciendo que toda acción que revista alguna moralidad queda registrada en la conciencia. Y soy muy específico, una acción que revista alguna moralidad. La conciencia es bien indiferente si usted corre una silla adelante o hacia atrás. Esa posiblemente la conciencia no apunte, eso no reviste moralidad. A menos de que usted la corra adelante o hacia atrás para hacer algo moralmente bueno o malo, que eso es lo que registra la conciencia. La conciencia toma un registro y ahí está una de las herramientas de Dios. La conciencia tiene buena memoria en los asuntos morales, vuelvo y le digo. Y en esto nos apartamos de las demás criaturas vivientes que actúan por instinto. El mismo hecho de ser semejantes a Dios nos arroja a actuar de forma libre, pero responsable y por supuesto moral. Puede, y voy a apelar a su propia experiencia, puede que su mente olvide los detalles de una acción. ¿Qué camisa tenía? ¿Qué clima estaba haciendo? Pero el corazón sí va a recordar la moralidad de ese acto. De ese acto. Vamos a suponer, voy a apelar a su conciencia aquí. Recuerde la vez que usted le habló muy mal a su papá o a su mamá. ¿Sí ve que usted la recuerda? Ahora piense. ¿Tenía camiseta, pantalón, tenis? ¿Qué clima estaba haciendo? ¿Qué día era? ¿Sí ve que su conciencia no lo registró? Pero sí se acuerda de que usted le habló mal a su papá o a su mamá. ¿Sí ve el poder escrutador de la conciencia? La conciencia tiene buena memoria. Aún usted lo recuerda. Aún usted lo recuerda. Hermano, lo que escribe la conciencia lo escribe con cincel, lo esculpe en el corazón. Ese quizás será uno de los elementos que el Señor vaya a usar el día del juicio, ¿sabe? Porque cuando Él le diga algo, ¿sabe qué va a hacer su conciencia? Aquí está. Usted no va a decir, pero yo. No. Así tan fácil como yo se lo hice en este pequeño tribunal, Dios lo va a hacer de una forma más grande y más precisa, porque nuestra conciencia anda tomando nota. A ella no le importan muchas cosas, pero moralmente, si toma registro de tal acto, este acto será recordado como bueno o malo, su corazón se sentirá alegre o temeroso. ¿Por qué? Porque la conciencia ha escrito. Esta función es vista como la base de la responsabilidad que nuestros actos tienen. Es decir, sabemos lo que hicimos, porque nuestra conciencia ya lo juzgó, lo recordamos en su aspecto moral y eso es lo que martilla el alma, lo que muchos no saben cómo manejar, porque su conciencia lo tiene registrado. Segundo, la conciencia es un acusador. Estamos viendo las funciones específicas de la conciencia. Uno, es un registrador, ¿sí ve? ¿Cómo registra de bien? Sí, lo registró muy bien. Dos, es un acusador. En una sala de juicio siempre hay una parte que acusa. Bueno, aquí la conciencia no solamente registra, sino acusa. Esto fue claro en la explicación de las funciones generales de la conciencia, cuando yo le dije que la conciencia, según Romanos 2:14, acusa o defiende. Acusar es emitir un juicio sobre el alma, un juicio que no conviene, digamos así, es contrario. Es afirmar que tal pensamiento o acción están mal, es incorrecta, malas, y acusa grandemente el alma. En su función registradora, la conciencia toma nota, pero en la función acusadora dice, esto está mal. ¿Sí nota? Una registra, pero también ella califica, y las asuntos malos las califica como malas, y eso hace doler el alma. Es por ese sentido que luego la cara resulta sonrojándose, o preferimos bajar la mirada o sacudir la cabeza para no pensar en ello. ¿Por qué? Porque la conciencia acusa. Y cuando la conciencia acusa, nuestra cara lo muestra.
Los labios tiemblan a veces, ¿verdad? O bajamos la mirada. Está el poder acusador de la conciencia. Cada vez que nos movemos, nos estrellamos con la punta de su daga, porque está diciendo mal, mal. Miremos, por ejemplo, Génesis 42, del 18 al 22. Y permítame que esta sea la función que más voy a explicar, porque es la función que generalmente más Dios usa en nuestro corazón. La acusación de la conciencia. Génesis 42, 18. El caso de los hermanos de José. Lo interesante de lo que vamos a leer es que ocurre más de una década después que ellos venden a su hermano. Más de una década después. 10 años después. Dice, y al tercer día les dijo José todavía no se había descubierto como José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y decían el uno al otro, después de 10 años, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Mire el poder acusador de la conciencia 10 años después, y no se le haga extraño, por eso la gente se entrega a los vicios, al alcohol. Ellos todavía puede pasar mucho tiempo después que han hecho algo malo. Y ¿sabe qué? La conciencia seguirá acusando. Por eso están los vicios, como una manera de escapar por un momento de lo que su conciencia les martilla y les martilla. Alguno dice, el tiempo cura las heridas. La conciencia no se sabe ese dicho. La conciencia acusa todo el tiempo. Gente hoy vive así. Tenemos la experiencia de un familiar que ya terminando, o en esta época, yo creo que su conciencia le ha alcanzado. Sus malos actos le han alcanzado. Y ahora ha entrado en un periodo de mucha tristeza y dolor. ¿Sabe? La conciencia acusa. Y no se detendrá a hacer eso. Después de tanto tiempo, la conciencia seguirá acusando. Mire estos hombres. Parece que todo el mal que experimentaban le echaban la culpa ¿a qué? A eso, ¿no? ¿Ve? No lo pudieron superar. Segundo de Reyes 7:9 es el caso de los leprosos que estaban cuando Samaria fue sitiada. Samaria fue sitiada. Y les recuerdo que la gente estaba muriendo de hambre. Hay un caso donde una madre come su propio hijo, ¿verdad? Era terrible el hambre que había. Y entonces unos leprosos dicen, si nos quedamos aquí en Samaria, moriremos de hambre. Quizás si salimos al ejército sirio, algo encontremos. Si nos matan, igual nos vamos a morir, ¿no? Aquí de hambre vaya en la espada. Pues salgamos. Resulta que ellos salieron y para su sorpresa, de todo un ejército no había nadie. Claro, todos sabemos que Dios les había dado un castigo y ellos salen corriendo y dejaron todo. Animales, comida, tiendas, pertenencias, todo. Y ellos salen y encuentran todo. En Samaria no sabía que eso estaba pasando, pero ellos sí sabían, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Se metieron a comer, a beber, sacaban las riquezas, se iban y las enterraban y volvían, ¿sí? Estaban aprovechando. Pero noten, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. ¿Qué hizo la conciencia? Cumplió su función de acusar.
Este acto no está bien. Es más, la conciencia dice, todo acto tendrá su responsabilidad incluida. Ellos mismos lo supieron. Si nosotros nos callamos, en sus propias palabras, nuestra maldad nos alcanzará. Nos alcanzará. Algo hizo que el disfrute pasara a un segundo plano. Sí, el pan ya no sabía tan bueno, el queso no sabía tan bien, algo turbó su alegría. ¿Y qué es eso que hizo que su alegría fuera turbada? El poder acusador de la conciencia, anunciándoles que juzgó el acto y ahora los acusa porque el acto era malo. En Hechos 2:22, en el sermón, famoso sermón en Pentecostés, Pedro levanta la voz y dice, varones israelitas, mire, los mismos que han crucificado al Señor, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento, prendisteis, sí, vosotros prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. ¿Qué produjo esta palabra, este sermón? Pues claro, cuando ellos son expuestos a la palabra, de forma más aumentada, el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? No fue difícil que su conciencia les acusara. Ellos allí preguntan, ¿qué hay que hacer? Su corazón fue compungido. La función condenatoria de la conciencia, aunque perturba e inquieta, es también una bendición. Esta función anticipa la condenación en el corazón antes que se lleve a cabo ante el tribunal divino. Es una misericordia. Piense lo que hace la conciencia. Recrea en su interior, en nuestro corazón, y anticipa en el corazón lo que puede llevarse a cabo más adelante en el tribunal divino. ¿Sí me hago entender? No he encontrado otras palabras para decirlo. ¿Qué pasa en su corazón? La conciencia se levanta y dice, esto está mal y por tanto tienes que sufrir. Pero es una bendición porque hasta ahora eso está pasando en su corazón. Mañana eso no va a pasar en su corazón. Mañana no será la conciencia la que le esté acusando, será Dios mismo. Y el dolor que le proporcionará ser descalificado será un dolor eterno. Entonces, ¿no es una bendición que la conciencia anticipe en nuestro corazón lo que puede pasar más adelante? O vamos a suponer, no en el día del juicio, pero más adelante, en una consecuencia de nuestro pecado, el día que Dios, no en el juicio final, pero puede ser hoy o mañana que el Señor traiga a memoria ese pecado y nos deje correr las consecuencias. Y entonces es una misericordia, las acusaciones de la conciencia. Ahora pensemos, yo pienso quizás, cómo las acusaciones de la conciencia por la predicación pueden despertar para salvación. Es una bendición, es una bendición. Es una bendición que usted debe entender. Aprenda qué hacer cuando la conciencia le acusa. Yo le voy a decir que no haga. No olvide la acusación. Le voy a decir que tampoco haga, no se ponga bravo con el predicador. Le voy a decir que tampoco haga, no busque una iglesia que le hable cosas halagüeñas a su oído. Si está siendo acusado por la conciencia a través de la predicación, entonces es mejor que trate con su conciencia bíblicamente, porque no importa en qué iglesia usted se siente, allí su conciencia lo va a alcanzar. Lo que está mal aquí,
y en cualquier otra iglesia. Usted no me puede decir aquí, yo me voy a ir a otra iglesia donde no se predique el día del Señor, porque es que aquí, no guardar el día del Señor está mal. No, hermano, aquí y a donde se vaya, váyase allá abajo, a la isla de Argentina, a las Malvinas, váyase. O váyase a Alaska, o váyase a África, escóndase. Y cada 7 días es que día del Señor. Si vaya donde un predicador que le diga, no hermano, no hay que ser tan estricto, bla, 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 bla. Tu conciencia va a decir, hoy es día del Señor. ¿Qué pensar de esta clase de ministerios o predicaciones livianas que no confrontan, que dejan a las personas tranquilas en su pecado? Personas bajo sus enseñanzas habrán sido entrenadas a esquivar el dolor de cuando la conciencia confronta. ¿Qué peligro es eso? Que el líder entrene a su gente a esquivar el dolor de la confrontación por métodos carnales y mundanos. Lo que significa que la misericordia de Dios, anticipando la consecuencia final de sus actos, no va a prevenirles. Ellos serán livianos, despreocupados, porque su conciencia ha sido debilitada en su poder acusador. Que nuestra conciencia nos acuse, eso es una bendición. Si viene a través de la acusación de la palabra de Dios, no si viene una acusación humana, pero si viene a través de la palabra de Dios. 3, la conciencia es un defensor. Otro elemento de un juicio, ¿no? El que registra, el que acusa, el que defiende. Pero la conciencia hace también eso. En este caso, la conciencia alineada con los estándares de la justicia divina, ¿me hago entender? El que defiende a alguien no lo defiende con respecto a su propio gusto, sino alineado a los estándares de la justicia ya existente, ¿sí? Si usted visita la casa, probablemente un abogado va a encontrar tremendos libros. ¿Para qué? Porque no es tan fácil como decir, yo defiendo a él, porque a mí me parece que... No, el juez va a decir, ¿qué me importa lo que a usted le parezca? ¿Verdad? Él va a decir, no, es que el código, bla, 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 o la ley aquí, bla, 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 ¿sí? Él tiene que hacer referencia ¿a qué? A estándares ajenos, fuera de él. Así que, en este caso, la conciencia, alineada con los estándares de la justicia de Dios, defiende al ser humano. Y eso es una bendición, porque cuando la conciencia nos defiende, más nos afirma y nos anima a hacer el bien. En este sentido, la conciencia tranquiliza, le da estímulos al hombre para que siga en ese camino. El sentido de gratificación que provee la conciencia cuando nos defiende, justamente se vuelve en un medio por el que Dios avanza asegurando nuestros corazones para más obediencia. Si nuestra conciencia también hace tal cosa, cuando ella nos dice, esto que hiciste está bien, entonces nuestro corazón se anima más a obedecer, se estimula a más obediencia. Ya habíamos visto esto en Romanos 2:15, no es necesario buscarlo porque dice que el testimonio de nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Vemos también en Hechos 23:1 cómo el apóstol apela a su conciencia para mostrar su inocencia mientras estaba siendo acusado por delitos contra Dios y contra los hombres. ¿Qué le faltaba? ¿Qué acusación le faltaba? Pablo estaba siendo acusado por delitos contra Dios y contra los hombres. O sea, ya qué más le quedaba, contra los animales le quedó, ¿verdad? Pero el resto estaba siendo acusado con la peor acusación. Y en Hechos 23:1 él dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, al tribunal que supuestamente estaba allí para impartir justicia, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué hizo su conciencia en este caso?
le proveyó elementos para defender. Él apeló a su conciencia, pero no a su conciencia caída, sino a su conciencia iluminada, influida por la palabra de Dios, alineada a los estándares de la justicia. Primera de Juan 3, 17 al 19, es un texto muy interesante. Primera de Juan 3, 17 al 19. Dice, haciendo referencia a un ejemplo, pero bien nos sirve como un principio. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Si leyó bien, yo le pregunto, ¿nosotros cómo aseguramos que nuestros corazones están delante de Dios? ¿Cómo su corazón le habla a usted mismo asegurándole que usted está delante de Dios? ¿Cómo? Muy bien, al menos en este caso, amando a los hermanos. Entonces piense eso. No es lo único, ¿me hago entender? No es lo único, pero voy a hacer referencia al caso. Usted ama a sus hermanos. Usted no puede verlos pasar necesidad porque usted obra cristianamente. Y entonces, cuando su corazón le diga, ¿estás tú delante de Dios? ¿Qué va a decir la conciencia? Este ama a su hermano. Este ama a su hermano. Y entonces, ¿qué hace nuestra conciencia? Dice, muy bien. ¿Por qué? Porque una de las características de un creyente es amar a su hermano. Si este no fuera hijo de Dios, este sería envidioso, egoísta, indiferente. ¿Sí ve lo que hace nuestra conciencia? Asegura nuestros corazones. ¿Pero por qué la asegura? Bueno, no caprichosamente, sino porque pasó una revisión de nuestros actos y entonces nos vindicó. Pero esto no es solamente con el amor a nuestros hermanos. Me imagino que así opera la conciencia en otros aspectos donde debemos mostrar obediencia. 4. La conciencia es un testigo. A veces es muy parecida a su función registradora, pero es un testigo. Da testimonio formal. Segunda a los Corintios 1:12. Segunda a los Corintios 1:12 nos muestra el papel de testigo de la conciencia. Porque nuestra gloria es esta. Segunda a los Corintios 1:12. Dice el apóstol, porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál? El testimonio de nuestra conciencia. ¿Y cuál es el testimonio de su conciencia, Pablo? Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El apóstol afirma que su conciencia había cumplido su papel de testigo, de informar las motivaciones con las que Pablo había vivido y se había comportado delante de las iglesias. Su conciencia, ¿qué le dijo? Usted ha actuado con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. El apóstol Pablo fue una persona muy atacada por las motivaciones que tenía para hacer tal cosa. Y entonces la gente decía, eso él lo hace porque quiere sacar ventaja de ustedes, o porque él quiere su dinero, o él fue acusado. Usted lee las cartas, sobre todo Corintios, va a ver que él tiene que hacer largas defensas para decir, limpio de esto. Pero aquí, ¿qué dijo? Mi conciencia es testigo, que he vivido con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. En este caso, su conciencia fue un testigo favorable a él, ¿verdad? Cuando él llamó a comparecer a su conciencia dijo, este hombre ha actuado con sencillez. Claro, a veces el testigo se vira en contra nuestra, ¿verdad? Cuando hemos actuado mal. Como si en un diálogo interno Pablo se preguntara
si acaso había algún motivo erróneo cuando él procuraba servir, quizás llamar la atención sobre sí, hacer que la gente le mirara, ponerse por encima de sus consiervos, su conciencia le afirmó que había sido sencillo y sincero delante de Dios. Quinto, la conciencia es un juez. ¿Qué hace un juez? Profiere una sentencia. A veces favorable cuando absuelve, o a veces desfavorable cuando condena irremediablemente. El juez da un veredicto firme y preciso. No conozco, de hecho, de eso se trata, el juez que diga, muy bien, después de haber escuchado todo, creo que lo más fijo es que quién sabe. ¿Verdad? Sería, no, pues, venimos aquí a qué? Pues a que nos dijera A o B, pero no me dejen la misma. La conciencia es un juez, hermano. La conciencia nunca responde ambiguamente. La conciencia da un veredicto firme. Bien podemos citar los ejemplos pasados. Cómo se levantó como juez la conciencia en el caso de los leprosos. ¿Qué les dijo? Mal. No dijo, no, dijo mal. No hay manera que se libren de esto. Y también lo que pasó en Hechos 2. No hubo manera en que ellos dijeran, no sabemos. Y se miran nosotros diciendo, ¿pero qué está diciendo él? ¿Matar a un hombre inocente? Está mal, no sabemos. No, ellos se compungieron de corazón. Pero volvamos al texto de Primera de Juan 3, que bien nos sirve, pero en los versículos siguientes. Es muy importante este texto, Primera de Juan 3, pero esta vez los versículos 20 y 21. De aquí vamos a derivar uno de esta función de juez. Dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor. Primera de Juan 3, 20, 21. Pues si nuestro corazón no nos reprende, ¿perdón? Sí, muy bien. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Hay un asunto. Yo les he explicado que al final, el juez no es nuestra conciencia, sino Dios. Porque nuestra conciencia se puede equivocar. En el caso de que nuestro corazón nos reprenda, finalmente nuestra apelación última es ¿quién? Dios. Y en el caso de que no nos reprenda, igual, hermanos. Así que el punto es, no se fíe de su conciencia como si ésta fuera Dios. Pero mire, cuando dice que el corazón reprende o no reprende, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Me hago entender? No es el énfasis del texto, pero dice si nuestro corazón nos reprende. Y cuando dice nuestro corazón no nos reprende, nos está señalando que el corazón cumple esa función de reprender el acto, de decir mal, de calificarlo. Ahí está el asunto. No está inactivo. Aquí el énfasis es que cuando el corazón falle o no falle en el dictamen, Dios es justo y da el veredicto final. Pero al menos podemos derivar de este texto que uno de los papeles de la conciencia es emitir un juicio moral. La conciencia razona de forma acumulativa también, es decir, no solo nos condena por un pecado, sino que la conciencia nos hace saber que somos pecadores. Sexto, lo que quise decir con la última frase es que nuestra conciencia es tan poderosa que nuestra conciencia no nos dice esto. Usted está mal solo en esto. La conciencia es acumulativa. Ella va sumando. Por eso no es tampoco una garantía de que una persona confiese que es pecadora es porque está siendo tocada por el Señor. No, su propia conciencia hace eso. Pregúntele a una persona, ¿usted cree que comete 1 o 2 pecados o usted cree que es un pecador? Generalmente la persona va a decir, soy pecador. Es más, todos somos pecadores. ¿Y dónde saca esa expresión? Bueno, su conciencia ha acumulado. Ha acumulado.
Usted tiene que haber entrenado su mente para decir, yo soy bueno en todo menos en esto, en esto, en esto. No. Generalmente nuestra conciencia ya nos tiene un cúmulo de asuntos. Sexto, es un ejecutador. Y aquí hablamos de esa función de propinarle la consecuencia en su corazón. No la consecuencia fuera, eso lo hace Dios, pero al menos la conciencia propina una consecuencia en el interior de nosotros. ¿Y cuál es esa consecuencia? Produce dolor, dolor. Hiere el corazón, hiere el corazón. La consecuencia ejecuta la sentencia. Hace sentir el dolor del mal acto moral. Recordemos en 1 Samuel 24:5, un texto que ya habíamos referido, dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Se turbó. Lo que pasa es que la palabra turbar aquí, la palabra naká en hebreo, es una palabra muy fuerte en su original. Si usted va a un léxico hebreo, va a encontrar que la palabra turbar significa afligir, atacar, azotar, castigar, derribar, destrozar, devastar y hasta en otros contextos hacer morir, saquear y vencer. La palabra turbar aquí, para mi concepto, debió ser traducida un poco más intensamente, porque turbar, sí, la palabra turbar comunica, pero no comunica todo el peso de esta palabra. Lo que quiere decir el texto es que después de esto, David fue devastado en su corazón. Su corazón fue derribado, fue herido, fue azotado grandemente. ¿Sabe, hermano? Y esto dice mucho de David. A David le dolía pecar. Él se tomaba en serio su pecado. Puede que usted y yo hubiésemos hecho algo peor que lo que David hizo y sentir menos que lo que David hizo. Él hizo mucho menos de lo que usted y yo a veces hacemos y lo sintió mucho más. ¿Qué le dice eso de David? Que David tenía una conciencia muy bien entrenada. ¿Le falló en qué? En que se dejó presionar para cortar el manto, pero no le falló en sus demás funciones. Y allí estuvo derribado en su conciencia. Y debe ser así, hermanos, y yo espero que fruto de estas enseñanzas sea así. Si la conciencia trabaja como debería, así debería ser. El Salmo 38 describe los males de un alma perturbada por el pecado. Pero no vamos a leer todo el Salmo 38, aunque si usted lo quisiera leer en la casa, mire una conciencia perturbada por el pecado. Pero para dar un ejemplo, solo los primeros 4 versículos dice esto: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hermanos, este hombre estaba sintiendo el rigor del pecado y lo describe como que hasta su cuerpo le dolía por eso. Le dolía. La culpa, la herida de la conciencia no deja que algunos se levanten y corran a la gracia de Dios, ¿lo sabía? La culpa, la herida que propina la conciencia no deja que muchos se levanten y corran a la gracia. Usted debería hacer, pues están heridos, ¿por qué no corren a la gracia? La herida es tan profunda
que si el Señor no ayuda a esa conciencia, muchos van a ser o literal o su equivalente emocional a lo que hizo Judas. ¿Qué hizo Judas? Hermano, él sintió en su corazón. Es más, para dar la cara a un concilio y decir, yo vendí sangre inocente, tome su dinero. ¿Sabe? El hombre estaba desesperado. Muchos hacen eso, pero muchos lo hacen en su equivalente moral. Me hago entender, se echan a la pena, a la desesperación. La gente prefiere lidiar con su conciencia herida hasta con terapias psicológicas y pastillas o se acostumbran a vivir con el dolor que les propina la conciencia, la pena, la vergüenza que sus actos les han producido. Dolores del alma con pastillas no se solucionan, ni el tiempo cura este tipo de heridas. Solo el perdón de pecados que viene por el arrepentimiento puede calmar los dolores de la conciencia. El mismo salmista que dijo, mientras callé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él supo de su experiencia, por eso en el primer versículo de ese salmo dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No hay nada más que ayude a lidiar a un hombre con la conciencia herida, con la pena, con la vergüenza que hoy sigue sintiendo de sus pecados, que el perdón por la sangre de Cristo de sus pecados. No hay nada más. No hay nada más. Dios es el Señor de la psiquis, de la conciencia, del alma. Tome una pastilla y derríbese a dormir. Despiértese y la conciencia seguirá de pie, acusando muchas veces. Al entender las funciones particulares de la conciencia, es necesario reconocer todas las voces con que ella nos habla. ¿Cuál era mi tarea esta mañana? Enseñarle todas las voces con que ella nos habla. Que las aprenda a distinguir, ¿me hago entender? Como una mamá o un papá que cría a su propio hijo y aprende a distinguir. Ese lloriqueo es de esto y no de esto, ¿verdad? Las mamás desarrollan un oídito especial. Le dice, no, esa hambre no es, esto es fijo. Aprenda a distinguir al menos las 6 maneras como su conciencia le puede hablar. Aprenda a distinguir, porque le dije, Dios trata con nosotros a través de la conciencia. Apreciemos este recurso que Dios nos da, pero reconozcamos nuestra necesidad de la gracia perdonadora y su favor guiándonos y reteniéndonos en sus caminos. No busquemos lidiar con las punzadas de nuestra conciencia como quizá hemos venido haciéndolo, quizás pasando por alto su voz, posiblemente ignorándola, distrayéndola o endureciéndola. La conciencia moral, junto con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, constituye un poderoso medio de santificación y madurez en el Hijo de Dios. ¿Hay aquí alguien con una conciencia perturbada, inquieta por lo que ha hecho o está haciendo? Si su conciencia está perturbada por un pecado presente o pasado, le animo con esta palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No tiene que lidiar con eso. Usted está lidiando con eso por encubrir su iniquidad. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
¿Es un pecado pasado? ¿Por qué no viene y arroja su pena y vergüenza a los pies de la cruz? Y la Escritura le diría, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos.